noches, esta semana nos corresponde estudiar el tema 6, la primera parte, movimiento circular y otras aplicaciones de las leyes de Newton. ¿Qué es un movimiento circular o una trayectoria circular? Es un movimiento en que la rapidez no cambia, es decir, la magnitud de esa rapidez no cambia, pero sí hay un cambio en la dirección. Como se muestra en esa imagen, ahí podemos observar que tenemos una cuerda que está sujetando a un objeto y la acción de la cuerda está haciendo que el objeto cambie su dirección constantemente. Si ustedes ven, en el momento en que esa cuerda se rompa, la trayectoria del objeto va a continuar una trayectoria en línea recta, como se muestra en la imagen. La segunda ley del movimiento de Newton establece que una fuerza resultante debe producir una aceleración en la dirección de la fuerza. En el movimiento circular uniforme, la aceleración cambia la velocidad de una partícula que se mueve alterando su dirección. Hace un par de temas atrás habíamos revisado este par de triángulos semejantes que vemos acá, donde tenemos una relación entre la distancia S del arco S, que es una distancia entre el punto A y el punto B, que son dos puntos separados por un intervalo de tiempo delta t. Vamos a observar esta relación que existe entre el radio y la velocidad de la partícula y la distancia S del arco y el cambio de la velocidad delta V. Muy bien. Recordemos que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Si lo vemos, la fórmula desglosada, tenemos que la velocidad final menos la inicial dividido entre el tiempo nos va a dar la aceleración. Con el triángulo que vimos anterior, encontramos una relación entre delta V, entre V y la distancia del arco S entre el radio. A partir de aquí vamos a obtener las siguientes fórmulas. Muy bien, de la ecuación anterior vamos a sustituir el valor que teníamos aquí como la distancia del arco de la siguiente forma. Vamos a tomar el lápiz por acá. La distancia del arco S es igual a la velocidad por el cambio del tiempo. ¿Lo ven? Sustituimos ese valor acá en la ecuación, de manera que vamos a pasar vamos a hacer un cambio entre el cambio del tiempo, lo vamos a pasar aquí a dividir y la velocidad la vamos a pasar a multiplicar, quedándonos entonces a la izquierda la igualdad del cambio de la velocidad entre el cambio del tiempo, que si ustedes ven eso es una aceleración, ¿cierto? Y al lado derecho de la igualdad tenemos la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Porque tenemos ahora dos velocidades dividido entre el radio. Es acá entonces donde tenemos la fórmula para aceleración centrípeta, que nos dice que es la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. ¿Qué unidad vamos a tener para la aceleración centrípeta? Metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a desarrollar este primer ejemplo. Tenemos que un cuerpo de 2 kilogramos se ata al extremo de una cuerda y se hace girar en un círculo horizontal de 1.5 metros de radio. Si el cuerpo realiza 3 revoluciones completas por segundo, nos piden determinar la rapidez lineal y su aceleración centrípeta. Ok, tenemos que nos dan el dato que realiza 3 revoluciones completas por segundo. Eso lo que nos da es una frecuencia, ¿verdad? Recordemos que la frecuencia normalmente va a estar dada en RPM, revoluciones por minuto, revoluciones por segundo. En este caso serían 3 revoluciones completas por segundo. Recordemos que la frecuencia es el inverso del periodo, por lo tanto podríamos calcular el periodo tomando en cuenta la frecuencia. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, permítanme tomar aquí el lápiz. El periodo sería 1 entre f. Si hacemos 1 entre 3 segundos, nos va a dar los 0,33 segundos, que es el periodo.
Entonces conocemos con el periodo cuánto tarda en dar una vuelta completa. Si utilizamos la fórmula del perímetro, que es 2pi por r, vamos a encontrar cuál es ese recorrido que hace por cada vuelta. 2pi por 1.5, que es lo que mide el radio, nos da un perímetro de 9,43 metros. Como la velocidad es, o la rapidez es la distancia recorrida entre el tiempo, sabemos que recorrió 9,43 metros en cada vuelta y que tarda 0,33 segundos en recorrerla. Por lo tanto, la velocidad es de 28,3 metros sobre segundo. Si sustituimos ese valor en la ecuación de aceleración centrípeta, vamos a encontrarnos que la velocidad al cuadrado ante el radio nos da una aceleración de 534 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces acá ya encontramos la fórmula para velocidad utilizando el perímetro del círculo y dividiéndolo entre el periodo, que es esa t en mayúscula. Como ya habíamos visto, la frecuencia es el inverso al periodo, y asimismo el periodo es el inverso a la frecuencia. Si utilizamos la frecuencia, o si nos dan la frecuencia en vez del periodo, podríamos trabajar con esta formulita que está aquí a continuación, que nos indica que la velocidad es igual a 2pi por f por r. La fuerza centrípeta es la fuerza dirigida hacia el centro necesaria para mantener el movimiento circular uniforme, y a eso se le conoce como fuerza centrípeta. Recordemos que la segunda ley de Newton nos indica que fuerza es igual a masa por aceleración. Ya conocemos la aceleración centrípeta, ahora vamos a agregarle o multiplicarlo por la masa, y la formulita nos quedaría de la siguiente manera. Masa por velocidad al cuadrado entre radio va a ser igual a la fuerza centrípeta. Vean que las unidades que tenemos aquí de masa corresponde a los kilogramos. La velocidad al cuadrado serían metros al cuadrado entre segundos al cuadrado. Lo dividimos entre el radio, que está en metros, y nos quedaría entonces kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, es decir, masa por aceleración, que corresponde a 1 newton. En esta ecuación que vemos acá, o esta fórmula que está acá, lo que hacemos es sustituir el valor de la velocidad que habíamos visto anteriormente, utilizando el perímetro y la frecuencia, pero lo elevamos al cuadrado. Por eso es que ahora aparece 4pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado por la masa multiplicado por el radio. Vean que el radio no está elevado al cuadrado porque lo cancelamos con uno de los que está aquí abajo. Bien, veamos este ejemplo, el 10.2. Aquí tenemos una pelota de 4 kilogramos que se hace girar en un círculo horizontal por medio de una cuerda de 2 metros de longitud. Y tenemos que averiguar la tensión de la cuerda, es decir, la fuerza centrípeta, si el periodo de rotación equivale a 0,5 segundos. Quiere decir que da una vuelta o una revolución en 0,5 segundos. Recordemos la fórmula para velocidad, es 2pi por r, que equivale al perímetro de ese círculo, dividido entre el periodo, que es el tiempo en que tarda en dar un ciclo o dar una revolución. Entonces sustituimos los valores, 2 por pi por 2 metros, dividido entre 0,5 segundos. Eso nos da una velocidad o una rapidez de 25,1 metros sobre segundo. Sustituyendo este valor para la fórmula de fuerza centrípeta, obtenemos que la masa es de 4 kilogramos, nos lo dan anteriormente, multiplicado por los 25 metros sobre segundo que acabamos de averiguar, y lo dividimos entre los 2 metros que mide el radio. Eso nos da una fuerza centrípeta de 1260 newton. En este ejemplo 10.3 nos dan dos masas de 0,5 kilogramos. Noten que la masa nos la están dando en gramos, son 500 gramos, hay que pasarlo a kilogramos, que giran alrededor de un eje central a 12 revoluciones sobre segundo. Esas unidades de revoluciones sobre segundo corresponden a frecuencia. Entonces nos están dando la masa, la frecuencia, y podemos, o más bien nos van a preguntar la fuerza constante que actúa sobre cada masa, es decir, la fuerza centrípeta, y
la tensión en la barra de soporte. Bien, entonces podemos averiguar con esa información que nos dan la rapidez con la fórmula que nos indica que 2pi por la frecuencia por el radio equivale a esa velocidad. Eso nos da 22.6 metros sobre segundo. Sustituyendo esa rapidez en la fórmula para fuerza centrípeta con la masa que nos dan, que equivale a 0,5 kilogramos, multiplicado por la velocidad al cuadrado entre el radio, que es 0,3, nos da una fuerza centrípeta de 853 newton hacia el centro eh, hacia el centro de la barra, en dirección hacia donde está el eje, ¿verdad? Okay. Ese mismo cálculo se aplica para cualquiera de las dos masas. En la sección B, la fuerza resultante, o la pregunta B que nos solicitaban anteriormente, la fuerza resultante sobre cada masa es igual a 853 newton dirigido hacia el centro. Es la fuerza ejercida por la barra sobre la masa. En estos casos se puede interpretar que la fuerza hacia afuera actúa sobre la masa, pero en realidad es la fuerza de reacción ejercida por la masa sobre la barra. La tensión sobre la barra se debe a la fuerza dirigida hacia afuera y es igual a la magnitud, y es igual en magnitud a la fuerza centrípeta, que equivale entonces a los 853 newtons. Si vemos acá el diagrama de cuerpo libre, tengo la fuerza centrípeta que va en esta dirección, la fuerza normal y el peso se cancelan entre sí, y entonces sería esa fuerza centrípeta la única que nos da la fuerza hacia el centro del círculo. Bien. Vamos a entrar entonces al subtema peralte en curvas. Cuando un automóvil toma una curva cerrada en una carretera perfectamente horizontal, la fricción entre los neumáticos y el pavimento genera una fuerza centrípeta. Si esta fuerza se vuelve demasiado grande, el auto puede derrapar y salir de la carretera. El máximo valor de la fuerza de fricción estática determina la velocidad máxima con la que un automóvil puede tomar una curva de un radio determinado. En un caso como el que se muestra en la imagen, podemos observar que nuestro diagrama de cuerpo libre nos muestra un peso en dirección hacia abajo, una fuerza normal perpendicular a la superficie y una fuerza de fricción Fs estática, que es la que nos está colaborando con esa fuerza centrípeta. Si vemos el diagrama, el auto está tomando una curva cerrada y lo que hace que mantenga esa trayectoria circular es la fuerza centrípeta, caso similar como lo estamos viendo anteriormente. Muy bien. Veamos este ejemplo 10.4. Nos solicitan encontrar la velocidad máxima con la que sin derrapar un automóvil puede tomar una curva cuyo radio es de 100 metros y nos dan el coeficiente de fricción estático que equivale a 0,7. En este caso, como vimos en el ejemplo anterior de nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos en el eje X la fuerza de fricción estática. Eso es una S, disculpan esa letra. Tengo aquí la fuerza normal y abajo el peso, que equivale a masa por gravedad. ¿Okay? Si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, vemos que el sistema está en equilibrio. La sumatoria de fuerzas en ese eje es igual a 0. Y tenemos que la normal es igual a el peso, que equivale a la masa por la gravedad. ¿Okay? Y vemos que la fuerza centrípeta que está actuando en el sistema equivale a la fuerza de fricción. Ya vimos que la fórmula para fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado entre el radio. Esta masa por velocidad al cuadrado entre el radio la vamos a igualar a la fuerza de fricción. Por fórmula, la fuerza de fricción equivale a el coeficiente estático, en este caso, que nos lo están dando, que es 0,7, por la normal, que ya encontramos que la normal equivale a masa por gravedad. Entonces, igualamos estas dos fuerzas
la fuerza centrípeta a la izquierda de la igualdad y el coeficiente de fricción a la derecha. Vamos a sustituir entonces el valor de la normal por masa por gravedad. ¿Ok? Es lo que tenemos acá. Entonces veamos que las dos masas se nos cancelan y el radio que está debiendo lo vamos a pasar a multiplicar. Nos queda de la siguiente manera: velocidad al cuadrado es igual al coeficiente de fricción por gravedad por el radio. De manera que la velocidad nos queda como la raíz cuadrada del coeficiente de fricción estática por la gravedad por el radio. Ahora lo que nos queda es sustituir. Si sustituimos los valores, vemos que la velocidad máxima a la que podemos tomar esa curva es 26.2 metros sobre segundo, que pasados a kilómetros por hora, convirtiéndolos a kilómetros por hora, nos da una velocidad de 94,3 kilómetros por hora, lo que equivale a 58.6 millas por hora. Veamos acá que el peso del vehículo en este caso no, o para esta fórmula, no es relevante. Ahora bien, también hay que tomar en consideración que estos no son los únicos aspectos que se deben de tomar en cuenta a la hora de definir velocidades máximas en una carretera. También hay que tomar el peralte de la curva, eh, el agarre que hay entre el neumático y el asfalto, ¿verdad? Los coeficientes de fricción, si la carretera está mojada, si está seca, si hay aceite en la carretera. Por lo tanto, siempre se toman valores con cierto grado de factor de seguridad para prevenir accidentes. Muy bien, continuamos. En esta imagen que ven a continuación, vamos a notar lo que se le conoce como el peralte en curvas. El peralte en curvas es un angulito que se le da en el diseño de las carreteras que tiene como función ayudarle al vehículo a tomar las curvas. ¿En qué consiste el peralte? Si ustedes analizan esta imagen, si este vehículo está detenido, la fuerza de fricción va a ser resistencia y va a ir en este sentido, ¿verdad? Va a ir en contra del movimiento. Si no existiera fuerza de fricción en ese momento, el vehículo derrapa y es como si estuviera en un tobogán. Conforme él incrementa su velocidad, conforme él incrementa su velocidad, la fuerza de fricción va disminuyendo hasta que llega un punto en que es cero, y si continúa incrementando la velocidad, su fuerza de fricción ahora va a ir en esta dirección, ¿verdad? Se va a oponer siempre al movimiento. Okay. Si vemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a encontrar el peso que siempre va a ir hacia abajo, ¿verdad? Y en el eje X positivo vamos a tener una componente de la normal, que equivale a la normal por el ángulo, por el seno del ángulo θ. Veamos que el ángulo θ está ubicado acá arriba, ¿verdad? Es adyacente al eje Y positivo, equivale a este mismo ángulo que está acá, que vemos acá. La normal, como es perpendicular a la superficie, tiene este grado de inclinación. Y tenemos en el eje Y una componente de la normal que equivale a n por el coseno del ángulo θ. De esta manera vamos a encontrar las dos componentes para para la normal, que nos quedan de esa forma. Ok. Muy bien, recordemos que de la diapositiva anterior tenemos que en el eje X lo que tenemos es la componente horizontal de la normal, que equivale a n por el seno del ángulo θ. Esta componente corresponde a la fuerza centrípeta, por lo tanto se iguala en esta ecuación como n por seno de θ es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. En el eje Y lo que tenemos es la normal por el coseno de θ, que es la componente vertical de la normal, y es igual a la masa por la gravedad, que corresponde al peso, en este caso del automóvil. Ahora lo que corresponde hacer es dividir la primera ecuación entre la segunda ecuación
vemos que por la identidad trigonométrica seno entre coseno equivale a tangente. Vean que las normales en estos casos se nos cancelan, nos queda a la derecha o a la izquierda, perdón, de la ecuación la tangente del ángulo θ y las dos masas se nos cancelan, por lo que a la derecha de la igualdad nos queda la velocidad al cuadrado dividido entre la gravedad por el radio. Esta fórmula se le conoce como el ángulo de peralte óptimo. Bien, entonces utilizando la ecuación que acabamos de despejar, en este ejemplo 10.5 vamos a encontrar cuál es ese ángulo de peralte óptimo para una curva que tiene un radio de 300 metros para una carretera que tiene una velocidad de 80 km por hora. Ok, recordemos que las unidades debemos de pasarlas a metros por segundo en el caso de los kilómetros por hora. Realizando la conversión nos damos cuenta que la velocidad corresponde a 22.2 metros sobre segundo y despejamos. Velocidad al cuadrado 22.2 metros sobre segundo, lo elevamos al cuadrado, lo dimos entre el valor de la gravedad que equivale a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por los 300 metros del radio. Veamos que el valor de la tangente del ángulo θ equivale a 0,168, pero lo que andamos buscando es el ángulo θ, por lo tanto tenemos que sacar la tangente inversa a ese valor para que nos dé el ángulo que equivale a 9.5 grados. ¿Sí? Muy bien, entonces hasta acá va a llegar la presentación para esta semana. A partir de este tema, el péndulo cónico, lo vemos en la sesión de la próxima semana y lo que corresponde ahora serían realizar los ejercicios que serían los de aceleración centrípeta, la sección 10.2, de fuerza centrípeta, la sección 10.3 y finalmente la sección 10.4 que corresponde a cálculo del peralte en curvas.